Hola mis queridos estudiantes, soy la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar de la escala de pH. El pH o potencial de hidronio hace referencia a un concepto que generalmente nosotros utilizamos pero que no conocemos y sin embargo creemos que lo conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que algo está muy ácido, que sabe un poco agrio, que cuando es corrosivo generalmente le atribuimos esa característica a una sustancia que entre comillas es ácida. Sin embargo, el pH hace referencia a la liberación de iones hidronio en una solución o en una mezcla. Y esos iones hidronio se liberan por la estructura molecular de dicha sustancia. Para saber entonces sobre la escala de pH tenemos que hablar de acidez y basicidad. La acidez se presenta cuando ese potencial de hidronio o ese pH es bajo en una escala de 1 a 14 y la basicidad se presenta cuando el pH es alto. Además, nosotros también hemos escuchado de pH neutro. La neutralidad se refiere a un equilibrio o a una igualdad en los valores de los iones hidronio y los iones hidroxilo, como lo veremos después. Entre la basicidad y la acidez encontraremos entonces el pH neutro. Por ejemplo, el pH del agua. Muchas veces nosotros al comprar algunos productos para la piel o de aseo personal, vemos que dice pH neutro y tenemos más confianza para utilizarlo o comprarlo. Aquí veremos entonces la parte química de eso que nosotros conocemos pero que no sabemos de dónde sale. Primero entonces definamos qué es un ácido y qué es una base. Existen varias teorías que nos dicen qué es un ácido y qué es una base en términos de electrones, de iones positivos o de iones negativos. Para esta ocasión vamos a utilizar entonces la teoría de Arrhenius, quien refiere que un ácido es una sustancia que en solución acuosa o cuando se disuelve en agua se disocia liberando iones hidronio, que aquí están simbolizados con H+, y su contraión. Entonces, en el ácido clorhídrico, al disolverse en agua, este se disocia formando hidronio y cloruro. Y una base es aquella sustancia que al disolverse en agua libera iones hidroxilo o H- y su contraión positivo. En el caso del hidróxido de sodio, al disolverse en agua, este va a liberar el ion sodio, que es positivo, y su contraión va a ser el ion hidroxilo. Esa es la definición de ácidos y bases de Arrhenius, que es con la que vamos a trabajar. El equilibrio químico también se encuentra en los ácidos y las bases. Se le dice equilibrio ácido-base. Para entender este tipo de equilibrio, debemos entender el término electrolitos. Los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua generan cargas positivas y negativas y pueden existir electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Veamos con un ejemplo, con una analogía, cómo es eso de los electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Imaginemos que estas 8 parejas van a una fiesta. Las 8 parejas van a representar el compuesto de partida. Resulta que en un momento de la fiesta el DJ les dice a las parejas que están bailando que para un lado se van a ir las mujeres y para el otro lado se van a ir los hombres. En el caso de que todas las parejas sigan la instrucción del DJ, entonces esto va a generar 8 mujeres y 8 hombres por separado. Los electrolitos fuertes son como esa fiesta en donde todas las parejas se disocian. Entonces, un electrolito fuerte, por ejemplo el cloruro de sodio, al disolverse en agua va a generar sodio positivo más cloruro negativo. Cumple con la condición de electrolitos que generan carga positiva y negativa y además es un electrolito fuerte porque se disoció todo el cloruro de sodio. Todas las parejas se separaron. Las 8 parejas entonces dejaron de ser parejas y ahora son 8 mujeres y 8 hombres.
el cloruro de sodio dejó de ser cloruro de sodio para disociarse en sodio positivo, cloruro negativo, en solución acuosa. Ahora veamos el caso de los electrolitos débiles. Supongamos que estas mismas 8 parejas van a la fiesta y el DJ les dice, van a separarse los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Pero resulta que no todas las parejas siguen la instrucción del DJ. Solamente 3 parejas siguen esa instrucción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 5 parejas y 3 hombres por un lado, 3 mujeres por el otro. Esto se llama una disociación parcial. Por su parte, entonces, los electrolitos débiles son aquellas sustancias que al disolverse en agua se disocian parcialmente, es decir, que forman un equilibrio. El ácido acético es un electrolito débil. Este, al disociarse en agua, forma un equilibrio químico. Por lo tanto, vamos a tener el ion acetato con su carga negativa, el ion hidronio con su carga positiva en solución acuosa. Entonces, voy a tener acetato en solución acuosa, hidronio en solución acuosa. La diferencia entre el electrolito débil y el electrolito fuerte es que el electrolito fuerte se disocia totalmente. Es decir, que este es un proceso irreversible y lo reconocemos porque ocurre en una sola dirección, mientras que el electrolito débil se disocia y forma equilibrio químico, por lo tanto es reversible y lo reconocemos por las flechas en ambas direcciones. Ocurren en ambas direcciones. Eso quiere decir que los electrolitos débiles van a tener una constante de equilibrio. En el caso específico de los ácidos y las bases, entonces a esa constante le vamos a llamar constante ácida, K sub A, y constante básica, K sub B. Recordemos que solamente los ácidos y las bases débiles tienen constante de equilibrio, constante ácida, constante básica. Los ácidos y las bases fuertes no tendrán constante porque su disociación es total, 100%. Antes de hablar de la escala de pH, vamos a hablar del equilibrio del agua. El agua también es un electrolito, pero el agua es un electrolito débil. Por lo tanto, va a formar un equilibrio químico. El agua, adicionalmente, la podemos escribir como HOH. Por eso es que estos son los iones que se generan a partir de su disociación. Además de que sabemos que al formar un equilibrio químico, esta disociación es parcial. Por eso decimos que el agua es un electrolito débil. Bueno, recordemos la teoría de Arrhenius. Un ácido es aquella sustancia que al disociarse libera iones hidronio y una base es una sustancia que al disociarse en agua libera iones hidroxilo. Si vemos el agua, libera tanto iones hidronio como iones hidroxilo. Entonces, la pregunta es, ¿el agua es un ácido o es una base? Está cumpliendo con ambas características. Por lo tanto, el agua es tanto un ácido como una base. Y como tiene de ambas especies, pues el agua decimos que es neutra. Veamos por qué. Como el agua es un electrolito débil, va a tener una constante de equilibrio. A esa constante la vamos a llamar Kw. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la concentración, recordemos, productos sobre reactivos. A la concentración entonces de los iones hidronio por la concentración de los iones hidroxilo sobre la concentración del agua. Recordemos que nosotros teníamos una consideración. Sustancias sólidas o líquidas, es decir, sustancias puras, vamos a asumir que la concentración es 1 molar. Por lo tanto, esto sería igual a 1. Eso quiere decir que la constante del agua va a ser igual a la concentración de hidronio por la concentración de hidroxilo. Esa concentración de hidronio en el agua ya está determinada. Se sabe que la concentración de hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 7 aproximadamente.
Además, si la concentración de hidronio es 1 por 10 a la menos 7, sabemos entonces que la concentración de hidroxilo también será igual a 1 por 10 a la menos 7. Decimos que el agua es neutra, entonces, porque la concentración de hidronio y la concentración de hidroxilo son iguales. Ahora, se preguntarán por qué son iguales. Recordemos las parejas. 8 parejas van a una fiesta. El DJ les da la instrucción de separarse, pero todas no se separaron. Eso sería la molécula de agua sin disociarse. Las que se separaron, que de 8 parejas se separaron 3, estas generan 3 hombres y 3 mujeres, es decir, la misma cantidad de las especies disociadas. De las 8 parejas, si 3 se separaron, quedaron 5 parejas sin disociarse. Las 3 que se disociaron ya no existen, existen 3 hombres y 3 mujeres. Como la cantidad de esos iones disociados es igual, entonces sabemos que la concentración de hidronio va a ser igual a la concentración de hidroxilo. Por lo tanto, Kw va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Esta es la constante del agua. Ahora, la constante Kw siempre va a ser igual a la constante ácida por la constante básica. Esto en cualquier ácido o base. Significa que conociendo Kw y alguna de las dos, puedo encontrar la otra. Ahora, sabiendo qué son los electrolitos débiles, qué son los electrolitos fuertes, qué es el pH, vamos a hablar entonces de cómo se encuentra el pH de una solución. Vamos a partir de la siguiente definición. Matemáticamente, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración molar de hidronio en la solución. Entonces, yo puedo encontrar el pH para cualquier sustancia, sabiendo lo siguiente, que pH más pOH es igual a 14 y que además, si tengo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidronio, el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo en la solución. Entonces, resumiendo, pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronio. El pOH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilo y la suma de estos dos va a ser igual a 14. Por lo tanto, si yo tengo un valor, puedo encontrar el otro. Veamos en los ejercicios que dice que encontremos el pH de una solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como ya lo sabemos, es una base. Por lo tanto, el hidróxido de sodio en agua se va a disociar en sodio más hidroxilo, ambos en solución acuosa, y adicionalmente se sabe que el hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo tanto no va a tener constante básica. Quiere decir que yo puedo aplicar alguna de las dos fórmulas directamente. Resulta que yo no puedo saber cuál es la concentración de hidronios directamente en esta solución básica, pero sí puedo saber cuál es la concentración de hidroxilo. Recordemos nuevamente lo de las parejas. Una pareja disociada va a generar un hombre y una mujer. Por lo tanto, el hidróxido de sodio 0,1 molar se disocia totalmente, es decir, de esta especie ya no va a existir. La concentración del sodio va a ser 0,1 molar y la concentración del hidroxilo también va a ser 0,1 molar. Por lo tanto, puedo directamente encontrar el pOH de la solución. Entonces tenemos que pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo. En este caso, la concentración de hidroxilo va a ser igual a 0,1. El pOH de esta solución va a ser igual, entonces, menos logaritmo de 0,1 es igual a 1. El logaritmo de 0,1 es menos 1 y menos por menos más, o sea que me da 1.
Como a mí no me solicitaron el pOH, sino el pH, el potencial de hidronio, entonces tenemos que pH más pOH es igual a 1. Por lo tanto, es igual a 14. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 14 menos pH. El pH va a ser igual a 14 menos 1, esto es igual a 13. Ahora, si nosotros vemos en la escala, dice que el pH alcalino tiene valores desde mayores que 7 hasta 14. Que en 7 es neutro y por debajo de 7 es ácido. Si nosotros ubicamos este valor de pH, nos da casi al final de la escala logarítmica del pH. Por lo tanto, esta es una sustancia o una solución muy básica o muy alcalina, con un pH muy alto. Entre más cercano esté del 7, quiere decir que es un pH cercano a la neutralidad. Y entre más cercano esté del 0, quiere decir que es un pH cada vez más ácido. La acidez aumenta a medida que disminuye el valor del pH y la alcalinidad aumenta a medida que aumenta el valor del pH. Ahora vamos a hacer el ejemplo, pero con un ácido débil. Vamos a encontrar el pH de una solución de ácido acético 0.1 molar, cuya constante ácida es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir esta constante ácida? Quiere decir que este ácido acético se disocia parcialmente, es decir, que forma un equilibrio químico. Entonces, ácido acético CH3COOH en agua forma equilibrio químico y se disocia parcialmente en ion acetato en solución acuosa y su contraion, que es el hidronio. De acuerdo con la teoría de Arrhenius, este sería un ácido porque libera iones hidronio. Entonces, como el ácido acético forma un equilibrio, tiene una constante ácida. La expresión de la constante para este ácido entonces va a ser productos sobre reactivos. Concentración de ion acetato por la concentración de hidronio sobre la concentración de ácido acético. Como el agua es una sustancia pura, vamos a asumir que su concentración es 1 molar. Por lo tanto, la concentración del ácido acético por 1 es igual a la concentración de ácido acético. Ahora, la concentración del ácido acético es 0.1 molar, pero la concentración de sus iones no va a ser la misma, como en el caso de los electrolitos fuertes. ¿Por qué? Porque aquí la disociación es parcial. Entonces, va a ser igual la concentración del acetato y la concentración del hidronio, pero no van a ser iguales a la concentración del ácido inicial, porque recordemos que se formó un equilibrio químico y eso implica que la disociación es parcial. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la constante ácida, tenemos la concentración del ácido y tenemos ya a partir de la ecuación de disociación cuál es la expresión de esa constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a asumir algunas cosas que nos permitan acceder a esa información que queremos encontrar. Entonces, primero, la constante ácida va a ser igual a la concentración de hidronio al cuadrado. ¿Por qué de hidronio al cuadrado? Resulta que no conocemos ni esta concentración ni esta concentración, pero ¿qué sabemos? Sabemos que son iguales. Por lo tanto, si yo a esto le pongo X, esto también vale X. Y X por X va a ser igual a X al cuadrado. Entonces, por eso la concentración de hidronio al cuadrado, dividido por la concentración de ácido acético. Ahora, vamos a asumir lo siguiente. Como esta constante ácida es muy pequeña, asumimos que la concentración de ácido acético en la solución casi no varía. Por lo tanto, vamos a asumir que la concentración de ácido acético en el equilibrio va a ser aproximadamente la concentración inicial, es decir, 0.1 molar. Entonces, reemplazando los valores que ya tenemos, Ka, que es
1.8 por 10 a la menos 5 va a ser igual a la concentración de hidronio al cuadrado dividido por 0,1. Y de aquí despejamos y encontramos la concentración de hidronio al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5 por 0,1. Entonces la concentración de hidronio al cuadrado va a ser 1.8 por 10 a la menos 6. Pero como no necesitamos la concentración al cuadrado, entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada. Esto se cancela con esto y sacamos la raíz cuadrada al otro lado y eso nos da que la concentración de hidronio va a ser igual a 1,34 por 10 a la menos 3. Como ahora ya encontramos la concentración de hidronio, pues lo único que nos queda es aplicar la fórmula. pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronio. El pH entonces va a ser igual a menos logaritmo de 1,34 por 10 a la menos 3. Y esto nos da que el pH es igual a menos 2,87 por menos 1, el pH es igual, menos por menos más, 2,87. De esa manera encontramos el valor del pH para un electrolito débil y para un electrolito fuerte. No olviden dejarme sus comentarios. Muchas gracias por escuchar este video. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao, chao.